El Éxodo fue la época de Moisés. Y el Éxodo es el relato de la mayor fuga en la historia. Más de 2 millones de esclavos escapan de uno de los países más protegidos del mundo. Es una historia increíble con una serie de milagros, incluyendo algunos de los más conocidos en la Biblia. En ese tiempo, los israelitas eran guiados por un hombre llamado Moisés. Él presenció más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos, con varios milagros ocurriendo uno tras otro, mientras Dios intercedía a favor de su pueblo. Algunos de los milagros parecen ser magia, como cuando la vara de Moisés se convierte en serpiente, pero la mayoría son manipulaciones naturales evidentes, en las que Dios demuestra su poder sobre todo lo que ha creado para el bienestar de su gente. Moisés fue un hombre que evitó la muerte. En el momento de su nacimiento, el faraón había ordenado que todos los niños varones fueran arrojados al río. La mayoría de las personas conocen esta historia. El río Nilo estaba lleno de cocodrilos, y los egipcios creían que la exterminación era necesaria para reducir el número de israelitas. Así es como el bebé Moisés debería haber muerto. Pero, al igual que José, Moisés fue criado en la corte y recibió la mejor educación en la Universidad Egipcia, gracias a la providencia de Dios. Si estás aquí es porque te gustó este video, así que dale like y suscríbete a nuestro canal. Para los judíos, Moisés fue el segundo hombre más grande del Antiguo Testamento después de Abraham. Sin embargo, su tiempo como príncipe egipcio terminó repentinamente cuando perdió la paciencia con uno de los capataces egipcios y lo mató, después de lo cual tuvo que huir para salvar su vida. Las estadísticas de la vida de Moisés son fascinantes de leer. Pasó 40 años pastoreando ovejas en el desierto, antes de regresar a vivir entre los israelitas por otros 40 años. La mano de Dios estaba claramente en acción. El encuentro de Moisés con el Señor a través de la zarza ardiente es igualmente fascinante, no solo por la zarza en sí, sino por las justificaciones de Moisés. Como estaba en suelo sagrado, Dios le ordenó a Moisés que primero se quitara los zapatos. Luego le dijo a Moisés que sería él quien lideraría a los israelitas fuera de Egipto. Moisés presentó 5 razones por las que no debería hacerlo. Primero, dijo que era insignificante. Luego, dijo que era ignorante y no tenía nada que decir. Su tercera excusa fue que sería incapaz de convencer al pueblo de que Dios se había reunido con él y le había dicho que los liderará. Dios dijo que su poder estaría con Moisés y que realizaría milagros. Entonces Moisés dijo que era incompetente para hablar, teniendo un tartamudeo que le impediría articular palabras. Así que Dios le proporcionó a su hermano Aarón como portavoz. Dios no ha elegido revelarnos mucho sobre las circunstancias de la muerte de Moisés. Hay 3 referencias en la Biblia sobre la muerte y el entierro de Moisés, y cada una de estas referencias presta un sentido de misticismo en torno a la vida y la muerte del gran profeta. Se ha determinado que tenía 120 años en el momento de su muerte. Deuteronomio capítulo 34, verso 7. Moisés tenía 120 años cuando murió. Sin embargo, sus ojos no se habían debilitado ni su vigor había disminuido. A pesar de su edad, Moisés aún estaba en su apogeo cuando fue llamado a casa. Moisés murió solo con la espalda contra la roca, en la cima del monte Níbou, mirando a través del Jordán, hacia la tierra que había sido prometida, pero en la que nunca pondría pie. Moisés fue impedido de entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meribá Cades. Llevó a los israelitas hasta el borde mismo de Canaán, y se le dio un vistazo de la tierra, pero no se le permitió entrar. Dios le mostró a Moisés la tierra por la que había huido de Egipto. Cerca del final de su vida, Moisés subió al monte Níbou desde las llanuras de Moab hasta la cima de Pisga. Allí, el Señor le mostró toda la tierra. Números capítulo 27,
versos 12 a 13. El Señor le dijo a Moisés: Sube a este monte de Abarim, y contempla la tierra que he dado al pueblo de Israel. Cuando la hayas visto, también serás reunido con tu pueblo, como lo fue tu hermano Aarón. Dios explica por qué Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 32, versos 51 a 52. Esto es porque no confiaste en mí, en presencia de los israelitas, en las aguas de Meribá Cades en el desierto de Sin, y porque no mantuviste mi santidad entre los israelitas. Por lo tanto, verás la tierra solo a lo lejos. No entrarás en la tierra que doy al pueblo de Israel. Dios fue fiel a su promesa. Le mostró a Moisés la tierra prometida, pero no le permitió entrar en ella. Números capítulo 20 registra el incidente. En las aguas de Meribá Cades, los israelitas llegaron al desierto de Sin, cerca del final de su viaje de 40 años. La comunidad se volvió contra Moisés y Aarón, porque no había agua. Moisés y Aarón fueron a la tienda de reunión y se arrodillaron ante Dios. Dios instruyó a Moisés y a Aarón a reunir al pueblo y hablar a la roca. Saldría agua. Moisés reunió a los hombres y tomó la vara. Entonces, aparentemente enojado, Moisés les dijo: Escuchen, rebeldes. ¿Debemos sacarles agua de esta roca? Luego Moisés golpeó la roca 2 veces con su vara. Números capítulo 20, versos 1 a 13. Y el pueblo de Israel, toda la congregación, entró en el desierto de Sin en el primer mes. Y el pueblo se quedó en Cades. Y Miriam murió allí y fue enterrada allí. Ahora bien, no había agua para la congregación. Y se reunieron contra Moisés y contra Aarón. Y el pueblo disputó con Moisés y dijo: Ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos perecieron ante el Señor. ¿Por qué has traído a la asamblea del Señor a este desierto para que muramos aquí, tanto nosotros como nuestro ganado? ¿Y por qué nos hiciste salir de Egipto para traernos a este lugar malo? No es lugar de grano, ni de higos, ni de vides, ni de granadas, y no hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se alejaron de la asamblea hasta la entrada de la tienda de reunión, y cayeron sobre sus rostros. Y la gloria del Señor apareció ante ellos. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablen a la roca ante sus ojos para que dé su agua. Así sacarás agua de la roca para ellos, y darás de beber a la congregación y a su ganado. Y Moisés tomó la vara de delante del Señor, como él le había mandado. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea delante de la roca, y él les dijo: Escuchen ahora, rebeldes. ¿Debemos sacarles agua de esta roca? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la roca con su vara 2 veces, y salió agua en abundancia, y bebió la congregación y su ganado. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque no creyeron en mí, para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto, no llevarán a esta asamblea a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde los hijos de Israel contendieron con el Señor. Y a través de ellas, Él se mostró santo. El agua salió de la roca como Dios había prometido. Pero Dios inmediatamente dijo a Moisés y a Aarón que porque no confiaron lo suficiente en Él para honrarlo como santo, no llevarían a los hijos de Israel a la tierra prometida. El castigo puede parecer severo para nosotros, pero cuando examinamos las acciones de Moisés de cerca, notamos varios errores. Claramente, Moisés desobedeció una orden directa de Dios. Dios le había dicho a Moisés que hablara a la roca. Moisés, en cambio, golpeó la roca con su vara. Anteriormente, cuando Dios hizo brotar agua de una roca,
le dijo a Moisés que la golpeara con la vara. Sin embargo, las instrucciones de Dios fueron diferentes en este caso. Dios quería que Moisés tuviera fe en él, especialmente después de haber estado tan cerca durante tanto tiempo. Moisés no necesitaba usar la fuerza. Todo lo que necesitaba hacer era obedecer a Dios y confiar en que Dios cumpliría su promesa. Además, Moisés se atribuyó el mérito de hacer brotar el agua. Le pregunta a la gente reunida en la roca. Moisés parecía estar atribuyéndose el mérito del milagro junto con Aarón, en lugar de atribuírselo a Dios. Moisés hizo esto públicamente. Dios no podía dejarlo pasar sin castigo y esperar que los israelitas entendieran su santidad. 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y esa roca era Cristo. La roca que daba agua se usa como símbolo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 10, verso 4. La roca fue golpeada en Éxodo capítulo 17, verso 6. Así como Cristo fue crucificado una vez. Hebreos capítulo 7, verso 27. Hebreos capítulo 7, verso 27. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, no necesita ofrecer sacrificios día tras día. Primero por sus propios pecados, y luego por los pecados del pueblo. Se sacrificó por sus pecados una vez por todas, cuando se ofreció a sí mismo. Moisés hablando a la roca en Números capítulo 20. Podría haber sido una imagen de la oración. Jesús fue golpeado una vez y continúa proporcionando agua viva a aquellos que oran con fe a Él. Cuando Moisés golpeó la roca con ira, destruyó la tipología bíblica y en efecto, crucificó a Cristo de nuevo. Cuando el Señor instruyó a Moisés que golpeara la roca, en Éxodo capítulo 17, tenía la intención de establecer una imagen de Cristo como nuestro Redentor. La Biblia dice repetidamente en Salmos e Isaías que Cristo es nuestra roca y piedra angular golpeada. Por ejemplo, asesinado por nosotros. Y Él traerá corrientes de agua viva. Por ejemplo, la salvación. Además, Hebreos dice que Cristo murió una vez por todos. Y no se requiere más sacrificio por los pecados. Así que el Señor tenía la intención de que Moisés golpeara la roca en el desierto. Solo una vez en la escena de Éxodo capítulo 17, pintando así a Jesús sacrificado una vez para traer salvación. El Señor luego instruyó a Moisés en Números capítulo 20 a solo hablar a la roca, para preservar la imagen creada en Éxodo capítulo 17. Cuando Moisés decidió golpear la roca nuevamente, rompió la imagen pintada en Éxodo capítulo 17. Si Dios no hubiera corregido el error de Moisés, la imagen distorsionada habría confundido a la gente, concluyendo que Jesús, la roca, debía ser sacrificado, golpeado repetidamente para nuestra salvación. Como resultado, Dios reprendió a Moisés para asegurarse de que entendiéramos la imagen de la roca, impidiéndole entrar en la tierra prometida correctamente. Durante el proceso, el Señor creó una nueva imagen para apoyar una comprensión correcta de la salvación. Al excluir a Moisés de la tierra prometida, el Señor demostró que no podíamos entrar en la salvación, es decir, la tierra prometida, a través de las obras de la ley, es decir, Moisés, sino solo a través de la obra de Jesús. Por ejemplo, por Josué, que es el nombre Yeshua o Jesús. El castigo de Moisés por su desobediencia, orgullo y la mala representación del sacrificio de Cristo fue duro. Se le prohibió entrar en la tierra prometida. Números capítulo 20, verso 12. Números capítulo 20, verso 12. A pesar de esto, nunca vemos a Moisés quejarse de su castigo. En cambio, continúa liderando al pueblo fielmente y honrando a Dios. Deuteronomio capítulo 34, versos 1 a 6. Moisés subió de las llanuras de Moab al monte Nibou, a la cima de Pisga, frente a Jericó.
Y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar más lejano, y el sur, y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Sour. Y el Señor le dijo: Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: La daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no cruzarás allá. Así que Moisés, el siervo del Señor, murió allí, en la tierra de Moab, según la palabra del Señor, y lo enterró en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero nadie conoce su sepulcro hasta el día de hoy. A pesar de ser castigado por su falta de obediencia, Moisés murió en fe y honor. Moisés fue honrado como el único hombre enterrado por el Señor. Sin embargo, ocurrió un evento dramático más adelante en la palabra de Dios en este lugar. Pero llegaremos a eso más adelante en el video. El periodo de luto de 30 días. Excedió el periodo de luto normal de 7 días. La mayoría de nosotros no nos gusta decir adiós a aquellos que amamos. La separación es difícil. Ya sea en una escuela o en un cementerio. Creemos que es apropiado llorar como hijos de Dios. Pero no hay necesidad de desesperar. Porque sabemos que tenemos dolor aquí. Y los difuntos no tienen dolor allá. Podemos estar luchando aquí, pero los difuntos no lo están. Sabemos que los difuntos están en paz, en la presencia de Dios ahora mismo. Siglos después, leemos en los Evangelios que Moisés habló con Jesús en la cima de una de las montañas. Pero nunca entró en Canaán en su vida terrenal. También fue enterrado en el monte Nebo, aunque no por su pueblo. En el Nuevo Testamento, según varios comentaristas, Dios enterró a Moisés en secreto y sin una marca en la tumba, para evitar que la tumba se convirtiera en un santuario o un lugar de adoración. Esto parece plausible, dada la propensión de los israelitas a la idolatría. Otro misterio involucra a Judas capítulo 1, verso 9, donde aprendemos que cuando Moisés murió, el arcángel Miguel contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés. Esta historia cubre a Moisés y a otros dos personajes. El primero es Satanás. Satanás es descrito en la Biblia como un enemigo angélico de Dios. Y por extensión, el enemigo y oponente de aquellos que siguen a Dios. Aunque todo lo que Dios creó era bueno. Génesis capítulo 1, verso 31. Satanás eligió rebelarse contra el Señor. Y muchos otros ángeles siguieron su rebelión. Ezequiel capítulo 28, verso 15. E Isaías capítulo 14, versos 12 a 17. Satanás tentó a Eva a pecar en el jardín del Edén. Y Adán la siguió en el pecado, sumergiendo a toda la raza humana en una maldición. Génesis capítulo 3, versos 16 a 19. Y Romanos capítulo 5, verso 12. Representado como una serpiente y un dragón en la Biblia. Génesis capítulo 3, verso 1. Y Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Satanás es un asesino y el padre de la mentira. Promueve doctrinas falsas y busca astutamente mantener a los incrédulos en esclavitud espiritual. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe y seguirán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En relación a Satanás, la Biblia da la siguiente información. Satanás es un ser personal con mente, sentimientos y elección, como se ve en Job capítulo 1. Es un ser creado y no es equivalente a Dios. Ezequiel capítulo 28, verso 15. Satanás no gobierna el infierno. El infierno fue creado como una sentencia para Satanás y sus demonios. Mateo capítulo 25, verso 41. Tampoco Satanás vive en el infierno, ya que la Biblia describe cómo puede entrar al cielo y vagar por la tierra. Job capítulo 1, versos 6 y 7.
El diablo solo puede hacer lo que Dios permite. Job capítulo 1, verso 12. Satanás no está en todas partes, pero supervisa una horda de demonios llamados los poderes de este mundo oscuro y las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios capítulo 6, verso 12. Usa esta red para tentar y engañar a las personas. Trabaja vigorosamente para negar el efecto de la palabra de Dios en los corazones de las personas. Mateo capítulo 13, versos 3 y 4. Y ciega la mente de aquellos que no creen, para que no puedan entender el Evangelio. 2 Corintios capítulo 4, verso 4. El segundo personaje es el arcángel Miguel. Miguel, junto con Gabriel, es probablemente el ser angélico más conocido en la Biblia. Sabemos que Miguel es un arcángel. Pero, ¿qué significa exactamente eso? ¿Qué ha logrado? ¿Cuáles son sus deberes? ¿Y cómo encaja en el ejército celestial de Dios? Miguel es el nombre del arcángel. Ese nombre plantea la pregunta, ¿quién es comparable a Dios? Muchos padres judíos y no judíos, que nombran a sus hijos Miguel, no tienen idea de lo que significa el nombre. Judas no hace más mención de esta referencia pasajera, lo que ha generado debate entre los estudiosos bíblicos. No sabemos cuándo tuvo lugar este debate angelical, pero probablemente fue durante el entierro de Moisés. Tampoco entendemos por qué el diablo y Miguel estaban discutiendo sobre el cuerpo. El diablo estaba parado al otro lado de Moisés. Cuando llegó el ángel, el diablo reclamó la propiedad de este hombre, porque mató a un egipcio. Pero el arcángel Miguel le dijo al diablo: el Señor te reprenda, y el ángel enterró a Moisés. El Señor te reprenda, y el ángel enterró a Moisés. Fue un final increíble para una vida increíble. Before crossing the Jordan, the people mourned Moses for 1 month. Despite the mysteries surrounding his death and burial, we do know a few facts. One is that God's word is true and his prophecies are always fulfilled. Another is that sin brings God's discipline, and no one is immune. Furthermore, God does not always explain mysteries in his word, but there is the truth. Precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servants. Psalm 116:15. There is also another lesson in Jude. In the very same way, on the strength of their dreams, these ungodly people pollute their own bodies, reject authority, and heap abuse on celestial beings. But even the archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not himself dare to condemn him for slander but said, "The Lord rebuke you." Yet these people slander whatever they do not understand, and the very things they do not understand by instinct, as irrational animals do, will destroy them. Jude 1, 8-10. Woe to them! They have taken the way of Cain, rushed for profit into Balaam's error, and have been destroyed in Korah's rebellion. Scripture teaches us to obey the legitimate authorities established over us, but false teachers deny authority. In this matter, they were answerable to no one but themselves. Moreover, the group would slander glorious ones. Jude describes this with a narrative of a dispute over Moses' body between the archangel and the devil. Michael refused to utter a slanderous condemnation against Satan but said, "The Lord rebuke you." The false teachers, by contrast, didn't understand how spiritual warfare works. They lived in a dream world out of touch with spiritual reality. They would blaspheme rather than invoking the Lord like Michael did. Why? They didn't understand that Satan is not to be taken lightly. Instead, they were like irrational animals who only operate by instinct. Jude compares them to Cain, who gave a bloodless offering, Balaam, who only ministered for money, and Korah, who rejected the authority of God's word. For rebelling against spiritual authority, all of them were judged. Gracias por haber visto nuestro video. Suscríbete a nuestro canal y compártelo con quienes te importan. Hasta la próxima.